y lo cambio. ¿Cómo? Perdón, perdón, ¿quién habló? Ya va, a ver. No, creo que el delegado ya Claudia, entró de Claudia nuevo, ya va. Marat. Listo, profe, ya le Ah, puse Listo. la opción, sí. ya, ok, José gracias. Ángel. Sí, soy yo. Muchas Ok, gracias, José vale, Ángel. Muchas porfa. gracias. Te pasaste, como dicen aquí, eso es en buenas, pues no, no es en malos, no es el te pasaste es nuestro, sino que muchas gracias. Como que es muy bueno, excelente, gracias, sí. Me acuerdo la primera vez que me dijeron, te pasaste, te pasaste. Yo dije, ¿qué hice yo? Yo no he hecho nada, Dios mío. Yo estoy muy tranquila aquí. Yo no he hecho nada. Y después me explicaron el significado de qué significa que te pasaste, es que lo hiciste bien. O sea, gracias. Bueno, Vale, entonces Lisandra. ya. Dale, pues, dale. Ya, Entonces, una pero vez, todavía la presentación no está. ya voy a esto, pues ya, relájese, amiga, que tengo No, no, como no, pregunto solo. ya, ahí la tienen que estar viendo. Ahí la ven, ¿cierto? Ready. Sí, profe, ya sabe. Ya, listo. Entonces, bueno, Ahorita ya, sí, perfecto. sí. Bueno, ahora Bueno, ya, muchachos, listo. buenas tardes, bendecidas tardes. Gracias, Sandra, por estar. Y bueno, hoy toca farmacología de la tiroides, así que atentos. Sí. Vale, bienvenidos a Bueno, todos. y Damos bueno, FUAPE. gracias. Sí, bueno, gracias por No, ya, gracias una a ti. vez. Dale, con gusto, Vale, de nada. Dale. yo voy a Bueno, estar ya, activa, ¿ok? dale. Bueno, ya una vez superada acá la parte, no me están viendo ustedes, ¿verdad? Ya va. Bueno, a mí me gusta siempre tener la cámara, porque bueno, una manera de, aquí ya un momentito. Mm, 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 mm. Ay, sí, es que me tengo que ir afuera, bueno, no importa. Me tengo que volver a salir, pero bueno, como ya tenemos ratito ahí, ya tenemos tiempo, entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre la biosíntesis de las hormonas tiroideas, el receptor de la TSH, cómo es la regulación de la secreción de las hormonas tiroideas, cuál es el metabolismo, o sea, después que se producen, cómo es su metabolismo, cuáles son sus efectos, cuáles son aquellas alteraciones de la función tiroidea y por supuesto entraremos a los fármacos tiroideos y antitiroideos dependiendo de la alteración de la función tiroidea. Y por supuesto las características de los fármacos tiroideos. Entonces, sigo avanzando acá. Primero, aunque suena así tonto, es bueno siempre repasar y ver que la glándula tiroides, ¿verdad? Hay que repasar anatomía para que uno pueda comprender un poquito más todo lo que es su función. Aunque esta glándula se ve bastante pequeña, ella tiene funciones muy importantes sobre el metabolismo, sobre el control de la temperatura, sobre el estado anímico, sobre el hueso también. O sea, a medida que vamos avanzando, vamos viendo todas las funciones que tiene esta pequeña glándula. Entonces, para empezar, ella tiene dos lóbulos, uno derecho y otro izquierdo, y está unida por lo que se llama el istmo, ¿sí? Y dentro de ella, fíjense que están las glándulas paratiroides, ¿ok? Que son las responsables de lo que es el metabolismo de calcio. Entonces, tenemos cuatro glándulas paratiroides y ellas son súper importantes en nuestro organismo. Entonces, ¿cómo se sintetizan las hormonas tiroideas? Imagínense que tomamos un corte histológico de un segmento de este lóbulo tiroideo y tiene esta forma. Aquí, como pueden ver, están unas células foliculares, ¿verdad? Esto que está acá adentro es lo que se denomina el coloide y aquí adentro están estas hormonas tiroideas. Y nosotros tenemos básicamente dos formas de hormonas tiroideas. Tenemos la T3, que es la triiotironina, ya vamos a ver cómo se forma ella, y luego tenemos la tiroxina, que es la T4. Ahora, fíjense acá, imagínense que esta celulita que está acá es una célula folicular tiroidea, que es la que está aquí, y en ella fíjense que tenemos en el lado vasolateral, tenemos dos transportadores. Tenemos el transportador NIS y tenemos también una bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, ¿qué es lo que hace este transportador NIS? Este transportador NIS, porque es sodio yodo, ella
así como entra un sodio, entra un yodo, ¿ok? Y a través de este transportador es que va a ingresar el yodo dentro de esta célula folicular de la tiroides. Luego esta, por acción de otra, tenemos otro transportador que se llama la pendrina, ¿sí? Ella está en el lado, en la membrana apical de la célula folicular. Ella es liberado, ese yodo, ese ion de yodo sale a lo que sería como al lumen, ¿verdad? Y por medio de la presencia de peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Ella se va a convertir en tiroglobulina. Y esa tiroglobulina también va a tener una que tiene dos moléculas de yodo, que sería la diyodotirironina, y una que tiene una sola molécula de yodo, que es la monoyodotironina. Y luego, nuevamente, otra vez por acción de la TPO y en presencia de peróxido de hidrógeno, vamos a formar nuevamente otra vez tiroglobulina que tienen dos moléculas de yodo y una de monoyodo. Y dependiendo de la combinación de ambas, ¿verdad? Es que vamos a tener T3 o T4. Si se unen dos moléculas de diyodotironina, vamos a tener una de 4, que sería la tiroxina. Ahora, si se unen una de 2 y una de 3, ahí sería 3, que sería la triyodotironina. Luego, luego nuevamente, ella vuelve a ingresar en las células y por acción de estas deyonización, que son las deyodasas 1 o 2, vamos a tener la T3 o las T4 y estas son las que se liberan en plasma. Entonces, fíjense cómo estas letras significan que cada paso de esto están regulados, ¿verdad? O inhibidos por ciertas sustancias. Por ejemplo, este primer paso, cuando entra el yodo dentro de la célula folicular, este paso está inhibido por lo que es el perclorato de cloro. Entonces, si hay presencia de perclorato de cloro, entonces tenemos que este paso es bloqueado. Por eso es que muchas veces cuando las personas presentan intoxicaciones con algunos pesticidas o algo que contienen esta sustancia, este paso se ve afectado. Si vamos luego, cuando vamos al paso B, que vienen siendo aquí los pasos de iodinación, que tenemos el B, ¿verdad? Vemos que este paso va a estar inhibido por uno de los fármacos que es el propiltiuracilo, ¿verdad? O el metimazol. Y también el paso C, que viene siendo el acoplamiento, que es cuando se ensamblan ya sean dos moléculas de yodo, que serían la tetra, o una de yodo, y una de 2, ahí serían 3. Entonces, cuando hay ese acoplamiento, también eso va a ser inhibido por la PTU o el metimazol. Luego tenemos cuando hay reabsorción del coloide, ahí fíjense que ahí es inhibido por las mismas concentraciones de yodos, hay como una retroalimentación negativa, también va a ser por la colchicina y también por el litio. Entonces este paso aquí que viene siendo la reabsorción del coloide, que fue lo que se formó acá, va a ser inhibido por eso. Después en este paso D, donde actúan las desyonidasa 1 y 2, aquí vamos a tener que va a ser inhibido por la dinitrotirosina. Y tanto la F como la E van a estar, la F también va a estar inhibida por el propiltiuracilo y ya la secreción, que es el último paso, ya, es el último paso, vamos a tener también que va a estar inhibido por yodo. Entonces es así como se producen la síntesis de las hormonas tiroideas. Y esto que está aquí es para que sepan, ¿verdad?, dónde van a actuar ellas. Como yo les dije, ellos tienen mucha función en el cerebro, en la hipófisis, en el corazón, en el tejido adiposo, pardo, en el músculo esquelético, en la misma glándula tiroides también. Ellas atraviesan la placenta, va a tener también en la piel, en el útero, y fíjense que también tienen
en hígado, riñón y en la misma glándula tiroides. Entonces, como pueden ver, más allá del tamaño que tiene esta glándula, tiene muchas funciones. Luego, como yo les dije, bueno, toda glándula, o sea, toda hormona o toda sustancia que se produce en una glándula se tiene que unir por receptor. Y dependiendo de cuál es la hormona que se esté produciendo, los receptores van a variar. Entonces, como pueden ver, este es el receptor de la TSH, porque tiene que actuar la hormona sobre, las hormonas tiroides van a actuar sobre este receptor. Fíjense que este tiene un dominio extracelular, que es este que se ve acá. Tiene otro dominio que es transmembrana, que están dentro de la bicapa lipídica, y luego tiene otro dominio que es intracelular, que vendría siendo este que está acá. Entonces, como pueden ver, estos sitios acá pueden haber ciertas mutaciones y eso me va a llevar a ciertas alteraciones. ¿Y cuál es la función que tiene este receptor una vez que se une su hormona? La hormona tiroidea es precisamente aumentar el crecimiento, hacer diferenciación celular y también ayudarme a la síntesis hormonal. Y este dominio intracelular, fíjense que se puede activar con la adenilato ciclasa para formar AMP cíclico y también tiene una proteína G estimuladora alfa. Entonces, este es el receptor de la TSH. Ahora, ¿cómo es la regulación de las hormonas tiroideas? Nosotros en endocrinología siempre nosotros tenemos un eje que es hipotálamo, hipófisis y glándula efectora. Siempre eso ocurre en las hormonas tiroideas, en las hormonas sexuales femeninas, masculinas. Siempre estas hormonas tiroideas van a tener este eje. Entonces, fíjense, nosotros en el hipotálamo empezamos primero a producir la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina. ¿Okay? Estas son de sus siglas inglesas. Entonces se produce a nivel del hipotálamo, esto viaja por el torrente portal y llega hacia la hipófisis o la glándula pituitaria, ¿verdad? Y en su parte anterior, que tenemos la pituitaria o la hipófisis, está dividida en una parte anterior y una parte posterior. En la anterior se van a producir la hormona TSH y ella, ¿qué va a hacer? Que es la hormona estimulante del tiroides, ella va a ir hacia la glándula tiroidea y va a producir lo que serían la T4 y T3 como les expliqué anteriormente. Ahora, este eje, fíjense que él tiene una regulación a dos niveles. Uno, que cuando hay exceso de estas hormonas tiroideas, ¿verdad? Ella misma, por retroalimentación negativa, aquí esto en negativo significa que inhibe, le da una señal a la hipófisis, le dice, no produzcas más hormonas tiroideas porque ya tienes suficiente. Y también cuando hay exceso de hormonas tiroideas, ¿verdad? Esto va también una señal hacia arriba, hacia el hipotálamo, para inhibir lo que es la liberación de la hormona liberadora de tirotropina. Pero no solamente las propias niveles de hormonas tiroideas son las que dan esta retroalimentación negativa en la glándula hipofisiaria o en el hipotálamo, sino que además también las mismas concentraciones elevadas de yodo hacen también un bloqueo y no va a permitir la síntesis de la hormona tiroidea. Por otro lado, tenemos otras sustancias como son los glucocorticoides, como son la dopamina, como son los retinoides, también inhiben a la glándula pituitaria para que no libere más TSH. Y por el otro lado, tenemos la somatotropina, ¿okay? Que ya también inhibe lo que es la producción de TSH. Entonces, como pueden ver, este es el eje de regulación de la secreción de las hormonas tiroideas. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Acuérdense que yo no los veo, así que ahí pues cualquier cosa me van diciendo, si están todos, ¿no? Entonces, una vez que ya se me formaron mis hormonas, ¿verdad? Aquí yo tengo ahora que metabolizar, porque efectivamente
todo en nuestro organismo, todas las hormonas, así como se producen, luego se tienen que metabolizar. Y entonces aquí viene, aquí fíjense que aquí tenemos la tiroxina, que tiene dos moléculas de iodotironina y tiene 3,5 y 3'5'. Aquí están las moléculas. Esta sería la 3,5, esta molécula que está aquí, y fíjense que tienen 2 moléculas de yodo. Y aquí tiene la misma, pero es la 3'5', que sería la otra molécula que se le unió. Entonces, nosotros tenemos básicamente 3 tipos de desyodasa, ¿ok? Tenemos las desyodasas 1, porque lo que queremos es, al quitarle estas moléculas de yodo, al quitarle un yodo, ya yo voy a transformar, por ejemplo, esta tetrayodironina, si yo por acción de la desyodasa 1, 2, en la posición 5', es decir, le voy a eliminar este yodo acá en la posición 5, fíjense que aquí ya no tengo eso, entonces se me forma la triyodotironina, que sería la T3, ¿ok? Y fíjense que quedaría 3,5, 3'. Y si tengo más acción de la desyodasa 3, ella, ella me va a quitar un yodo en lo que sería en la posición 5, o sea, va a quitar este grupo de yodo en esta posición, entonces lo que se forma la T3 inversa y sería también es triyodotironina, pero esta sería 3, 5', que pareciera que fuera muy similar, pero no. Entonces, esta es la forma como yo metabolizo las hormonas dentro de mi organismo. Luego, como les dije, por más pequeña que sea la glándula, las hormonas tiroideas tienen una función muy importante en lo que tiene que ver en la regulación del peso, en lo que tiene que ver en el aparato cardiovascular, en el corazón, lo que tiene que ver la energía metabólica también, lo que tiene que ver el crecimiento y desarrollo del cuerpo humano y también el sistema nervioso central. Ya tienen muchos efectos. Entonces, veamos. Tenemos acá, es como yo les digo, aquí está la glándula. Fíjense que las glándulas tiroides y el metabolismo de la glucosa están muy relacionados. Todavía desconocemos cómo es esa asociación. Entonces, cuando ustedes tengan una persona, un paciente que tenga alteraciones de la tiroides, estamos en la obligación de buscar, de pesquisar si hay alteraciones de la insulina. ¿Por qué? Porque ellos, como tienen un efecto en el metabolismo, ellos van a permitir pues lo que es la entrada de la glucosa, se une la insulina a su receptor y este cotransportador, el GLUT4, va a permitir la entrada de la glucosa. Entonces, normalmente siempre hay una asociación. Y esto se ha visto que es más pronunciado sobre todo en las mujeres posmenopáusicas. Por lo general, las personas que tienen problemas tiroideos en la menopausia, hay que buscarle problemas metabólicos también. Pueden ser síndrome de resistencia a la insulina o una glicemia alterada en ayuna o, como les dije, una intolerancia a la curva de la glucosa, como les hablé en la clase anterior. Entonces, fíjense cómo todo está relacionado. Después, básicamente, nosotros conocemos 2 cuadros clínicos de las alteraciones de la función tiroidea. Uno es el hipotiroidismo, ¿sí? Que es este prototipo de persona que tiene un aumento de peso, que está como edematizada, que retiene líquido, donde su metabolismo es mucho más lento, ¿sí? También su hablar y su pensar y sus reflejos también están muy lentos, hiporreflexia, hay bradicinesia, es decir, la persona se mueve mucho más lento y también cuando modula, cuando habla y está como todo el tiempo con mucho sueño, con mucho cansancio, porque efectivamente pues hay disminución de las hormonas tiroideas. Y después tenemos el polo opuesto, ¿ok? Que es el hipertiroidismo, que aquí ocurre todo lo contrario. En el hipertiroidismo, aquí tenemos a un paciente que su metabolismo está súper acelerado. Entonces, esta persona siempre es más delgado porque
todo lo que come, todo lo que ingiere, rápidamente lo degrada, rápidamente lo consume. Es una persona que está ansiosa, que tiene palpitaciones, que tiene aumento de su tránsito intestinal, inclusive cursa con diarrea, que bueno, está como decimos nosotros, trepándose por las paredes. Entonces, fíjense que aquí hay un exceso de hormonas tiroideas. Entonces, estos son básicamente los dos cuadros principales y los más importantes. Pero el hipertiroidismo también a veces se acompaña de otra condición que es la enfermedad Graves-Basedow, ¿okay? Que es como esta mirada de ojos saltones, ojos brotados, ¿okay? Fíjense que, pero esto es todo por infiltración de hormonas tiroideas. Toda esta inflamación que ustedes ven aquí en los párpados, tanto en el superior como en el inferior, eso es porque hay infiltración de las hormonas tiroideas fíjense que en este dibujo se ve más claro y es como que, perdón, la persona también tuviera como cara de asombro. Entonces, esta es otra condición también que a veces acompaña el hipertiroidismo, a veces pudiera estar o no estar, pero esto se ve más que todo en el hipertiroidismo y no en el hipotiroidismo. ¿Vamos bien hasta acá? Hello, ¿están ahí? ¿Aló? Acuérdense que yo no los veo, no Sí, doctora. escucho. Ajá, deme señal porque si no pienso que no están ahí. Ya va. Entonces, bueno, ya. Momentico. Ay, ya va que no. Perfecto. Entonces, luego aquí, entonces, cuando tenemos la condición de hipotiroidismo, es decir, no tenemos suficientes hormonas tiroideas, acá, como yo les dije en la clase pasada, la ventaja en endocrinología es que si faltan las hormonas, las suministramos. Y si hay exceso de hormonas, ¿qué hago? Doy un medicamento para frenar la producción de esas hormonas. Entonces, cuando estamos frente al hipotiroidismo, ¿verdad? Ya nos encontramos que hay un déficit de hormonas tiroideas. Entonces, esa glándula, por alguna razón, por lo general siempre es de causa autoinmune o puede ser que haya necesitado extirpación de la glándula porque tuviera un cáncer tiroideo, ¿verdad? Y obviamente no tiene la glándula para producir, entonces, ¿qué hacemos? Le vamos a dar las hormonas. Entonces, aquí tenemos nuestro primer medicamento, nuestro primer fármaco tiroideo, que es la levotiroxina sódica, mejor conocido como Eutirox, que es la marca comercial. Eutirox se llama en otras partes fuera de Venezuela en Venezuela era también TH, se escribe EUTH YROX, ¿no? Eutirox, pero es la misma. Entonces, este viene en tabletas, viene en cápsulas y también hay unas presentaciones que vienen en polvo, liofilizado, para mezclarlas con agua estéril y para inyección. Importante que el 80% de esta molécula, pues de este medicamento, se absorbe en el estómago, el intestino delgado, y es mucho mayor con el ayuno. Por eso es que todos los pacientes que tienen hipotiroidismo y que tienen indicación de levotiroxina sódica o de Eutirox, ¿verdad? Lo recomendamos que sea en ayuno, es decir, lo debe tomar apenas se levante el paciente y debe esperar aproximadamente entre 45 minutos a una hora. Lo que yo les recomiendo a mis pacientes que, bueno, que cuando se levante este, tenga allí su cajita, ¿sí? Ideal no sacarla del envoltorio, sino solamente cuando la vaya a consumir para evitar que la temperatura, la humedad produzca alteraciones del fármaco. Se la toma y bueno, y mientras se levanta, va al baño, se cepilla y todo eso, va pasando el tiempo, mientras prepara su desayuno, pues ya cuando toque desayunar, ya ha pasado la hora. Entonces, eso es importante, siempre debe ser en ayunas. Luego, fíjense que los picos de la tiroxina de T4 plasmático duran entre 2 a 4 horas, o sea que es bastante rápido, y la vida media de ellas es 7 días, ¿ok? Y está permitido duplicar las dosis en caso de olvido de una toma. O sea, un paciente se le olvidó
la toma previa la puede duplicar. Lo ideal es que se le haga un control entre 6 a 8 semanas. Lo más rápido es 6 semanas, porque ese es el tiempo que se tarda en la síntesis de las hormonas tiroideas. No tiene sentido hacérselo a la semana siguiente, sino tiene que ser 6 es lo más pronto, y si no, 8 semanas. O sea, si estamos muy urgidos, se los pedimos a las 6 semanas, ¿okay? Decía el mes y medio. Y si no están tan urgidos, entonces les damos 2 meses, ¿okay? Fíjense que también hay baja tolerabilidad vía oral o hay alteraciones en la absorción y se puede administrar vía endovenosa, pero en la realidad yo poco encontré personas que tuvieran baja tolerabilidad. Sí hay, más que todo, hay personas que pueden ser resistentes, entonces ahí tenemos que irnos con otros fármacos, pero eso es un caso, son poco común por suerte. ¿Okay? Y en caso tal de que a ustedes les pase esto, que ustedes le administren el Eutirox y la persona no se controle, ¿verdad? Entonces ahí lo tienen que referir al especialista. Normalmente uno siempre comienza con una dosis de 25 microgramos, ¿sí? Y la vas aumentando en la medida que la persona lo vaya tolerando. Uno empieza a 25 microgramos, espera, la puedes ver a las 2, 3 semanas, a ver cómo le va, porque si de una vez comienzas con 100 o 150, la persona va a sentir palpitaciones, va a sentir una sensación diferente. Entonces, siempre comenzamos, siempre se recomienda empezar con 25, que es la dosis más baja. De hecho, hay presentaciones de 25, de 50, de 75, de 100, 150 y hasta 200. Y si en caso tal el paciente no consigue la presentación de 25, que compre la de 50 y la pique por la mitad. Y esto es válido también para las personas mayor de edad, es decir, a partir de los 70 años, también se comienza con 25 para ver cómo la tolera. Entonces, ojo ahí, ese tip les doy, nunca vayan a comenzar 100 o 150 de una vez, sino que van progresivamente. Normalmente uno siempre maneja entre dosis entre 75, 100, 150, máximo hasta 200. Pero tienen que ir empezando de forma gradual. Luego tenemos otro que se llama liotironina, ¿ok? Esta es una sal de T3. Ella viene también en tabletas inyectables. Ella, fíjense que tiene una absorción un poco mejor, pero esta presentación yo nunca la llegué a ver en Venezuela. Yo tengo experiencias con la anterior que les comenté y fíjese que también su pico de acción es muy similar al anterior, que es entre 2 a 4 horas. Y claro, y este es como mucho más rápido, se utiliza en condiciones que requieran acción rápida, porque el extremo o lo más así grave en un hipotiroidismo es el coma mixedematoso, es decir, que las TSH están en 50, están en 100 las TSH y el paciente está edematizado, el paciente no se puede mover, o sea, requiere hospitalización. ¿Okay? Y también cuando se va a preparar la persona porque tenga un cáncer tiroideo que requiera la administración de yodo 131. Cuando hay un cáncer tiroideo, uno lo primero que hace, primero, si uno ve que si en la glándula tiroides uno le hace un eco tiroideo, ve si hay algún nódulo. Si esos nódulos miden 1 centímetro, uno está en condiciones de enviarle a hacerle un PAF, que eso es una punción por respirar por aguja fina, y dependiendo de la histología, ¿verdad? Uno decide si extrae o no la glándula. ¿Okay? Y después, si en caso tal de que la histología sea compatible con un CA tiroideo, además de extirpar la glándula, también dependiendo del caso, si hay ganglios positivos, hay que hacer vaciamiento ganglionar. Nosotros en lo que es en el cuello tenemos 6 zonas de cadenas ganglionares, ¿ok?
y va a depender del grado histológico del cáncer. Y después que se hace todo eso, como para garantizar que no quede nada de tejido, no quede ningún remanente de tejido, es que se le da una dosis ablativa con yodo, que eso se calcula, perdón, es en milicurie, que son las unidades del yodo. Eso lo hace medicina nuclear, por supuesto, y le calcula según el peso del paciente. Y sabemos que es el menos indicado para este tratamiento crónico, pues, ¿no? Y su vida media es mucho más corta. O sea, esto más que todo se utiliza como en ocasiones donde yo quiero rápidamente reponer los valores de hormona tiroidea. Después, ya eso es lo que tenemos hasta ahora para las personas que tengan la condición de hipotiroidismo. Ahora tenemos la otra condición que sería el hipertiroidismo. Aquí yo tengo que dar medicamentos que me bloqueen, que me inhiban esa síntesis de las hormonas tiroideas, porque aquí hay exceso, aquí hay demasiadas hormonas tiroideas y yo necesito sí o sí inhibir. ¿Ok? Entonces aquí tenemos varios. El que más se ve en Venezuela era el propiltiuracilo, el PTU, el metimazol y el carbimazol, pero de verdad que nunca lo llegué yo a ver en Venezuela. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos lo que hacen es inhibir la formación de las hormonas tiroideas. ¿Cómo? Ellos van a impedir la incorporación de los residuos de la tirosil, de la tiroglobulina. Como les mencioné en la biosíntesis, después que sale ese yodo hacia el coloide, recordemos que allí hay varios procesos de yodación y que está la tiroglobulina, bueno, ellos van a precisamente a actuar a ese nivel. Y si no ocurre ese nivel, lo demás no se da, es decir, que no van a producir las hormonas tiroideas. Después también, además, inhibe el acoplamiento de los residuos yodotirosil para formar la yodotirosina. También inhibe la enzima peroxidasa y también el propiltiuracilo te inhibe esa conversión de T4 a T3. Y bueno, y normalmente siempre el PTU, tanto el PTU como el metimazol son importantes. Y como yo les dije, cuando el paciente tiene hipertiroidismo, está acelerado, está taquicárdico, está ansioso, está como, bueno, que se trepa por las paredes. Normalmente nosotros lo que hacemos es porque primero uno tienes que hacerle las hormonas para saber cuánto tiene TSH, qué tanto están esas hormonas TSH, y ahí el TSH va a estar en menos de 0,4. Si usted tiene un paciente que lo ve acelerado, que ha perdido peso, que tiene aumento del tránsito intestinal como diarrea, ¿sí? Y está muy ansioso y está acelerado, entonces si usted se plantea el diagnóstico de un hipertiroidismo, nosotros lo que hacemos o lo que se recomienda es que primero, como tiene una descarga adrenérgica muy alta, porque el metabolismo está acelerado, le damos un beta bloqueante y se le puede dar propanolol, que esto no va a ser por un tiempo muy prolongado. Uno le da propanolol hasta que ellos se hagan las pruebas tiroideas, porque si uno le empieza a dar medicamentos antitiroideos sin haber hecho el basal de TSH, yo no sé con cuánto comencé y no sé si va respondiendo a la terapia. Entonces lo que hacemos es que le damos de 10 a 20 miligramos de propanolol al día, ¿sí? Y después, mientras se hacen las pruebas, una vez que se hagan sus pruebas tiroideas y nos traen los resultados, ahí le empezamos el metimazol o el PTU y ahí se va suspendiendo gradualmente el beta bloqueante. Después, fíjense acá, tenemos las dos. Fíjense que a pesar de que son parecidas, fíjense que el PTU tiene más unión a proteínas plasmáticas, el metimazol no tanto. Fíjense que el volumen medio también, perdón, la vida media, disculpen, la vida media, también es muy diferente. Fíjense que el PTU es de 75 minutos, un poquito más de hora y media, mientras que el metimazol me dura un poco más. ¿Okay? Por lo tanto, el PTU hay que darlo con un poco más de regularidad. En cambio que el metimazol yo lo puedo dar cada 8 horas, cada 8
cada 12 horas dependiendo. El volumen de distribución también cambia, PTU 0.4, mientras que el metimazol es 0.7. Y fíjense que vemos cómo va a ser el metabolismo si la persona tiene o enfermedad hepática o enfermedad renal severa. Fíjense que el PTU no se modifica si la persona tiene alguna enfermedad hepática severa o enfermedad renal severa. Mientras que el metimazol, si la persona tiene una enfermedad hepática severa, se va a encontrar disminuida su metabolismo y con la enfermedad renal es normal. Entonces, esto es muy importante porque a la hora de ustedes tener un paciente, tienen que evaluar cómo está su parte hepática, cómo está su parte renal, y esto le va a permitir a ustedes escoger uno u otro. Entonces, por eso es bueno y por eso es importante la farmacodinámica, la farmacocinética, cómo es el metabolismo, si se altera o no en enfermedades hepáticas, enfermedad renal severa, porque dependiendo de eso, usted puede indicar bien uno o indicar uno mal. Y al final, si usted no le indica, ¿verdad? Ellos van a hacer una crisis hipertiroidea. Yo tuve unos cuantos pacientes y si ese paciente no se atiende, ese paciente puede fallecer, ¿ok? A los extremos del hipertiroidismo, que son las tormentas tiroideas, ese es su nombre clínico, tormenta tiroidea, puede tener un desenlace fatal si ustedes no lo tratan bien. Entonces, por eso es importante la farmacología, que uno cuando está a su nivel, uno dice, ¿de qué me sirve a mí esto? Esto yo no le veo, como decimos, esto yo no le veo lo práctico, pero de esto, de conocer la farmacología de los medicamentos, es que le va a permitir a ustedes tomar una decisión acertada. ¿Y para qué? Para que su paciente responda favorablemente y no le perjudique más. ¿Ok? Lo que yo les decía, fíjense que el PTU, como tiene una vida media más corta, tenemos que darlo 4 veces al día, ¿sí? No sé si David Mosquera tiene alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo? No. Daniela, perdón, es Daniela. Daniela Mosquera. ¿Tienes alguna pregunta, Daniela? Bueno, después metimazol, fíjense que lo puedo dar 1 o 2 veces al día o cada 8. También fíjense que no atraviesan la barrera placentaria, son bajas tanto en el PTU como en metimazol. Sin embargo, en el embarazo siempre preferimos un poquito más el PTU. El propiltiuracilo es lo que hay como más evidencia. Entonces, es importante que, claro, si la paciente, porque el tratamiento definitivo con los pacientes que tienen hipertiroidismo, uno le empieza a dar PTU o metimazol, ¿ok? Y después hay que darle dosis con yodo, porque hay que frenar la hiperproducción de esa glándula. Entonces, el PTU o el metimazol no va a ser de por vida, sino eso va a ser mientras planifican con medicina nuclear para darle su dosis de yodo y terminar de bloquear y de frenar esa producción. Que efectivamente después que pase esta etapa, después que usted le da una dosis con yodo, la paciente de pasar de hipertiroidismo va a pasar a hipotiroidismo. Entonces ahí le suministramos la levotiroxina. Entonces aquí fíjense que aquí tenemos algunos ejemplos, algunos representantes de lo que es el metimazol, el que se conocía clásicamente era el tapazol. Hubo un tiempo que no había tapazol y muchos pacientes traían de afuera, sobre todo de Estados Unidos, traían el Synthroid, pero también es como parecido al metimazol. ¿Ok? Y aquí tenemos el PTU, que es el propiltiuracilo, que es el tirostat. Entonces, estas son las presentaciones en tabletas que son las que nosotros podemos dar en casos de hipertiroidismo. Entonces, ahora, aquí vamos, cuáles son también estas preparaciones de hormonas tiroideas, ¿verdad? Que es para sustituir o a la T4 o la T3, ¿verdad? Ya hemos hablado de la levotiroxina, que eso lo vamos a dar
en hipotiroidismo y también cuando necesitamos suprimir en caso de cáncer tiroideo. ¿Okay? Como yo les dije, cuando hay cáncer tiroideo, uno tiene que darle su dosis, se hace la cirugía, va a dosis ablativa de yodo. Lógicamente, sacaste la glándula, le diste dosis ablativa, tratas de que no quede ningún tejido remanente para que no se reproduzca este cáncer y esa persona, tú le vas a dar 200 microgramos de levotiroxina para mantener y suprimir esa TSH para que no haya ninguna actividad. Y aquí, bueno, aquí vemos cómo es las características farmacológicas, que tiene una vida media plasmática de 1 semana. Ellas lo que hacen es que van a convertir la T4 circulante, o sea, la convierten en T3, ¿verdad? Y sabemos que la forma T3 es una hormona bioactiva. Normalmente esta dosis se necesita incrementar durante el embarazo. También recordemos que están los hipotiroidismos congénitos. O sea, si la mamá, si ustedes diagnostican un hipotiroidismo y la persona está embarazada, tienen que evitar el hipotiroidismo congénito y hay que suministrarles hormonas tiroideas a la mamá. Porque si no, ese bebé no va a crecer como debería crecer, va a tener un retardo en el crecimiento y por eso es que esos niños se llaman cretinos, de cretinismo, ¿ok? Se llaman cretinos porque tienen un retardo en su crecimiento, tanto óseo como en su crecimiento cerebral. Entonces, usted, si está frente a una persona que esté embarazada y ustedes, la persona tiene hipotiroidismo, le tienen que dar su hormonas tiroideas porque si no, ese paciente pues va a tener un retardo en su crecimiento espantoso, óseo, cerebral y va a ser un niño con retraso mental. Así que ojo con eso. Después también, como les dije, el sobretratamiento o cuando uno le da una dosis muy alta a la paciente, pues me pueden llevar a lo que yo les dije, pues a ciertas arritmias, taquicardias, que puede tener fibrilación auricular y también puede llevar a osteoporosis. Después tenemos esta preparación que yo les dije que era más rápida, que es la liotironina, ¿verdad? Y esto es cuando se necesita controlar rápidamente los niveles de hormonas tiroideas en el coma mixedematoso, ¿ok? Y fíjense que ella tiene una vida media plasmática un poco más larga, de 18 a 24 horas. Se puede dar varias dosis en el día para lograr conseguir unas buenas concentraciones de las hormonas tiroideas. Y por supuesto, se prefiere la levotiroxina por sobre la liotironina, ¿verdad? Como tratamiento de reemplazo a largo plazo. O sea, si usted, esta preparación de liotironina hay que dejarla solo cuando estás en la emergencia, en urgencia. Cuando estás en el coma mixedematoso, que es la expresión más grave de un hipotiroidismo. ¿Okay? Créanme que el paciente está obnubilado, está como somnoliento, hay alteración de la conciencia, está somnoliento, está edematizado, o sea, completamente edematizado. Y bueno, y cuando le hacen las TSH, se dan cuenta que la TSH la tiene 50, 60 y hay que actuar rápido porque si no también puede comprometer la vida de la persona. Pero cuando vamos a utilizar este tratamiento a largo plazo de por vida, porque bueno, el hipotiroidismo es una enfermedad crónica, es mejor dar levotiroxina y no esta preparación de liotironina. Después tenemos otras preparaciones que son como estas mezclas o estas combinaciones de glándulas tiroideas, ¿okay? Como que son sustratos de T4 y T3, ¿verdad? Pero no son como la primera opción, ¿verdad? Aunque en algunos pacientes con hipotiroidismo se pueden sentir mejor que tomando la levotiroxina. Como les digo, yo les comento lo que hay,
¿ok? Pero lo clásico es, como le digo, la levotiroxina. Pero sepan que hay estas otras opciones que no son las de primera elección, pero existen. Entonces, por eso estoy en el deber de comentárselos, ¿verdad? Y fíjense que ellos tienen como que una mezcla de levotiroxina y de levotironina, o sea, es como una combinación. Pero de verdad que ella no ha tenido como mucha evidencia que sea más eficaz que la levotiroxina. Entonces, esos son fármacos tiroideos. Cuando hablamos de fármacos tiroideos son para el hipotiroidismo. Ahora vamos a ver, ahora que esto no pasó, ok. Luego tenemos los fármacos antitiroideos, que estos son los que yo voy a dar en el hipertiroidismo porque tengo exceso de hormonas tiroideas. Entonces ya hablamos del metimazol. Fíjense que el metimazol es para reducir la producción de hormonas tiroideas. Tenemos que ello se puede dar un, es el medicamento de elección. Importante que no se debe usar en el primer trimestre del embarazo porque es teratogénico. Entonces, si ustedes tienen una persona que está en su vida fértil, en edad productiva y tiene hipotiroidismo, bueno, recordar que o tiene un hipertiroidismo, recordar que hay que darle es más bien PTU, propiltiuracilo y no metimazol, porque efectivamente ellos son teratogénicos. Después, el propiltiuracilo también hace lo mismo. Hay una reducción de la hormona tiroidea, ¿ok? Y también puede reducir la conversión de T4 a T3. Y claro, ella tiene un poquito más de preocupación es en la toxicidad hepática, pero se ve más que todo es en niños y durante el embarazo. ¿Ok? También dice, bueno, que después de las tormentas tiroideas, como les dije, también tiene su indicación y se puede también utilizar en el primer trimestre del embarazo. Nosotros normalmente lo que hacíamos en nuestra práctica es que la persona que está embarazada, recuerden que le poníamos PTU, le dábamos PTU, no le pueden dar beta bloqueante. Entonces ahí rápidamente hacíamos el control de la TSH para saber el basal, le damos PTU y esperamos que saliera del embarazo y una vez que saliera el embarazo la mandamos a tratamiento con yodo, ¿okay? Porque recuerda que yo les dije que el tratamiento definitivo en el hipertiroidismo es el tratamiento con yodo. Y recuerdo un caso que me pasó que la señora tenía hipertiroidismo, siempre la planificaba para darle su dosis de yodo y cada vez que me venía embarazada. Ella tuvo como 4 niños. Y yo decía, Dios mío, yo decía, María, ella se llama María, yo, María, te voy a mandar ya a esterilizar porque no puede ser. Entonces, claro, cada vez que yo le decía, ya estamos listas, no, doctor, estoy embarazada. Y yo, ay, no. Entonces, eso es importante también. Después, aquí tenemos otros fármacos antitiroideos que son el perclorato. Recuerden que allá yo les dije que el perclorato también inhibía lo que era la introducción o el ingreso de las moléculas de yodo hacia la célula folicular tiroidea. Y bueno, esto se utiliza en aquellos casos que tienes la enfermedad de Graves y que son como refractarios. Y para que sepan, la miodarona comparte en su molécula, la miodarona comparte una estructura muy similar a las hormonas tiroideas. Entonces uno ha visto muchos de nuestros pacientes que hacían enfermedad de Graves o hacían hipertiroidismo, estaban recibiendo tratamiento por amiodarona. Entonces siempre tengan pendiente que pacientes que estén con amiodarona hay que estar pesquisando que no hagan una enfermedad de Graves, un hipertiroidismo. Esto, por supuesto, su forma comercial no está disponible y debe ser, hay que mandarla como a producir en farmacia. Después, otra que yo usé muchísimo fue la solución de Lugol, ¿ok? De hecho, esta la preparamos, la solución de Lugol, y la administramos vía rectal porque la vía rectal es la vía más rápida de absorción, porque esto es de verdad
reduce de forma rápida, hiperaguda, la secreción y la síntesis de hormonas tiroideas. Y como les digo, cuando tenemos una tormenta en tiroidea, uno tiene que actuar rápido porque si no, este paciente puede fallecer. Entonces, ellos hacen como un escape después de 7 a 10 días y, por supuesto, esto está totalmente contraindicado durante el embarazo. Esto no se le puede dar a una persona que esté embarazada. También utilicé bastante la solución KISS, que es una solución saturada de yoduro de potasio, ¿ok? Y que también se administra y también reduce rápidamente la secreción y la síntesis de la hormona tiroidea. Y también estas dos soluciones, ¿verdad? Que es para la reducción hiperaguda de hormonas tiroideas, en caso de una tormenta tiroidea, están las dos contraindicadas durante el embarazo. Y después tenemos lo que es las drogas antitiroideas, que es el yodo radioactivo, que es lo que le estaba hablando, ¿ok? Que se utiliza para definitivamente finalizar con esa hiperfunción del tejido tiroideo. Y como les dije, es el tratamiento efectivo y permanente para la enfermedad de Graves, también para aquellos nódulos tóxicos o el bocio tóxico y por supuesto también aquellos cánceres también uno le da dosis ablativas de yodo. Y efectivamente esto es muy efectivo y la forma permanente o la cura definitiva del hipertiroidismo. También es efectivo en el hipertiroidismo que de repente hay personas que hacen hiperipo. ¿Okay? Pueden empezar con una fase de hipertiroidismo, luego caen en una hipotiroidismo, entonces esos pacientes son bastante difíciles, bueno, y al final si uno le da una dosis ablativa de yodo, radioactiva de yodo, bien, y acuérdense que después que el paciente reciba esto, va a quedar con la condición de hipo. Por supuesto, también está contraindicado durante el embarazo, ¿ok? Y también aquí también está indicada como tratamiento en el cáncer tiroideo. Después tenemos otras que son agonistas para los receptores de TSH, que son DNA recombinante humano. Tenemos este fármaco alfa-tirotropina. Entonces, ellos también lo que hacen es precisamente estimular esa ingesta del yodo, ¿verdad? En pacientes con cáncer de tiroides después de una tiroidectomía. Esto más que todo se utilizan es con cáncer de yodo. Y también cuando aquellos pacientes después de haber ido a una dosis ablativa de yodo, todavía hay remanente de tejido tiroideo en pacientes con cáncer. Esto más que todo se utiliza en pacientes con cáncer. Luego tenemos otros que son ya como agentes, es como los agentes para la quimioterapia en cáncer tiroideo, que ellos son los inhibidores de la enzima tirosina quinasa. Entonces aquí tenemos el sorafenib, el lenvatinib, el vandetanib y el cabozantinib. ¿Okay? Recuérdense que todo lo que termine en NIB, eso significa que son medicamentos anticuerpos monoclonales. ¿Okay? Pero esto está reservado solamente para cáncer de tiroides. Igual, se dice que son fármacos antitiroideos porque, bueno, en el cáncer de tiroides el paciente puede estar con hipertiroidismo. Entonces necesitamos que nos siga produciendo más hormonas tiroideas. Ya. Y con esto yo siempre, bueno, con eso termino la clase de glándulas tiroides, ¿verdad? Y aquí lo que les quiero compartir un pensamiento de Eric Hoffer, ¿verdad? Que siempre, pues en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. ¿Okay? Y eso se los digo porque independientemente de la situación, de lo que esté pasando en nuestro país, es muy importante que no quede por nosotros. Ustedes dirán, bueno, aquí esta doctora nos viene a hablar de todas estas cosas,
probablemente nosotros no tenemos la experiencia clínica o no tenemos todo, ¿verdad? Oye, ustedes pueden ver ahí mi cámara, ¿cierto? No me veo. Me perdí yo entre... Aquí ya. Ay, aquí estoy ya. Ay, ¿qué hice? Pero es importante, ciertamente, que ustedes estén preparados y que no queden por ustedes. Y nunca la medicina, de verdad, se los digo, la medicina es demasiado amplia. Es imposible, de verdad, saberse la medicina completamente. No está nunca mal decir que no se sabe. A mí me ha pasado, me llegan casos bastante complejos, sobre todo glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales es un tema que me apasiona mucho y no es fácil porque uno en endocrinología, uno tiene la clínica, uno hace dos diagnósticos, el diagnóstico clínico y luego tienes que hacer el diagnóstico bioquímico, que ahí uno le tiene que pedir todas las hormonas al paciente. Y a veces el paciente tiene la clínica y las hormonas están bien, o a veces pasa lo contrario, no tiene nada de clínica, ¿verdad? Y tiene todas esas hormonas todas totalmente alteradas. Entonces ahí uno se tiene que hacer muchas preguntas, ir, venir y decir qué hago, ¿lo trato o no lo trato? Y como me enseñaron a mí, a mí me enseñaron que se trata es al paciente, no se trata el papel. Entonces, ¿qué les quiero yo decir a ustedes con eso? Les quiero decir que uno primero tiene que ver bien la clínica y después vamos. Y mira, y si no sabemos, levantamos la mano y preguntamos. ¿Ok? Nadie le va a cuestionar si ustedes preguntan o no. Porque acuérdense que todo lo que ustedes hagan sobre el paciente, quien paga las consecuencias es el paciente. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda o algo. No veo preguntas en el chat tampoco. A ver, ya había escrito. Ay, aquí hay dos nuevos mensajes. Ya. Aquí, no. Bueno, sí, todo bien. Gracias, doctora. Muy chévere la clase. Gracias, profe. Muchas gracias, doctora. Todo bien. No sé, gracias, doctora. Bueno, gracias a ustedes. No sé, aprovechen ahorita si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, si ustedes, si no sé, si han visto algún paciente con patologías tiroideas cuando pasan por medicina, porque esto lo ven en medicina. Bueno, y también en cirugía también lo pueden ver, el paciente puede estar en cualquier lado. ¿Han tenido algunos la oportunidad de ver algún paciente con esto? No hablen todos a la vez. A ver, yo les voy a pedir, porque de verdad, créanme muchachos, yo les voy a pedir que enciendan la cámara un minuto, porque yo necesito verles las caras. O sea, yo soy una persona súper visual, ¿ok? Demasiado visual. Y estar aquí sin verlo, estoy así como que, ay, Dios mío, ¿con quién estoy hablando? Sí, yo soy demasiado visual. Entonces, yo les pido, de verdad, pongan sus cámaras para yo saber, para ponerle cara, para verlo. Ya va, estoy tratando de ver aquí, vista aquí. A ver, y necesito eso. Bueno, aquí yo creo que ya va, este que está acá en primera pantalla, que es Saray, gracias por prender tu cámara. El que dice promo, creo que este es José Ángel, ¿cierto? Este mismo. Soy Sí, José. José Ángel, sí, José Ángel, ya Bueno, va, pero bien, gracias, que ya va, que estoy tratando de poner el panel, ya va, todo, porque claro, es que yo tengo otra configuración de Zoom diferente a las de ustedes, ya, entonces quiero abrir todo, ya va, a ver, Oriana que escribió por ahí, Jesús Terán, abran todas sus cámaras, de verdad, porque créanme que cuando uno está hablando, y ya se van a acordar de mí, cuando les toque dar alguna presentación por Zoom, ustedes van a decir qué terrible es esto, porque uno siente que está hablando y uno siente que está hablando al aire. O sea, tú no sabes si están ahí, se pusieron el micrófono, se fueron y están haciendo otra cosa. Y se necesita. Bueno, felicito y gracias a los que abrieron su cámara. Yo sé que a veces el internet no nos ayuda,
pero sí es importante verlos. Aquí conozco algunos, estoy viendo algunos de ustedes. Y bueno, no sé, si quieren comentar algo, este es el momento. Este es el momento. No, profe, Y si todo bien, no, de verdad. Gracias por su listo. tiempo, su dedicación y más saber que está en el país. Y eso se aprecia. Sí, bueno, yo de verdad es lo único que puedo hacer a distancia, de verdad, es, bueno, tratar de compartir lo poco que sé. Yo todavía sigo estudiando, sigo preparándome. Y bueno, lo único, esto lo hago de verdad por amor al arte, porque, y es una forma de yo retribuirle a la escuela, pues a la escuela que me formó y que gracias a la formación que tuve y a los excelentes docentes, estoy donde estoy y puedo estar en un país, en otro país, dejando bien en alto nuestro nombre y están bien representados. Pero es eso, siempre siendo transparente, honesta, si no sé algo no lo sé, lo discuto con el paciente y hay otra máxima que se las quiero compartir, que a mí eso me quedó desde que yo estaba ¿qué? En tercer año, sí, cuando empecé clínica. Este, yo tenía, bueno, yo creo que ya él no está. Algunos, bueno, los que están ahí del Vargas, no sé, no creo que hayan conocido o habrán escuchado al doctor Musi Mendoza, un gran maestro. Claro, el doctor Musi. Bueno, bueno, doctor No Musi estaba pensando, pero Mendoza. está por ahí. Bueno, sí, me imagino, es que sí, es que han pasado muchas cosas, ¿no? Pero el doctor Musi Mendoza siempre nos decía primum non nocere, primum non nocere. Y eso me ha llevado a mí, donde quiera que voy, donde esté trabajando, y eso en latín significa primero no hacer daño. El paciente es sagrado, el paciente se respeta. A nosotros nos dan licencia o nos autorizan poder hacer ciertas acciones sobre el paciente, pero si usted no sabe en algo, no invente, no jueguen con la vida del paciente, porque se van a arrepentir y después se lo cobran, ¿ok? Si ustedes no saben algo, digo, oye, su caso es muy complejo, yo lo he hecho y créanme que ya llevo un tiempito de experiencia y con todo y todo me llegan casos muy complejos, súper raros y los que les digo, mire, su caso es poco común, lo voy a discutir con los que me informaron que tienen mucho más años que yo de experiencia y eso el paciente se lo agradece. Entonces, yo sé que ustedes ya están con un piecito más allá que acá, pero recuerden esa máxima, primero no hacer daño. Con eso y no creer que se la saben todas, y si me permiten 2 minutos más, yo recuerdo, yo salí egresada, buenísimo, excelente, la escuela Vargas, ay, qué emoción, sin médico, me fui a hacerme rural y yo no, me voy a comer el mundo, me lo voy a comer completo, yo sé todo, no sé qué, no sé cuánto. Ojo, y a mí no me fue mal en mi rural, yo hice mi rural en el estado Sucre, me fui de Caracas porque obviamente ya no había para hacer rural en Caracas, bueno, en fin, y me fui para el estado Sucre, yo hice un pueblito por allá en el estado Sucre. Me fue súper bien, de hecho querían que me quedara allá y todo. Y después, bueno, regreso nuevamente a Caracas a hacer mis especialidades y el primer día que yo puse un pie en medicina interna, dije, Dios mío, no sé nada, no sé nada. O sea, me sentía mal. Y no, y en el rural me fue excelente, reconocimientos, premios, pero cuando empecé a profundizar en medicina, yo dije, Dios mío, no sé nada, imagínense. Y después cuando hice endocrino, que trataba a los pacientes con diabetes, decía, "Ah, como internista estaba maltratando a mis pacientes con diabetes". Entonces a esos les digo, o sea, piensen bien lo que van a hacer y sean siempre, porque acuérdense que las malas decisiones que ustedes tomen, las consecuencias las paga el paciente. Y el paciente no nos dio autoridad ni tampoco las autoridades universitarias nos dieron para hacer daño. Así que eso. Bueno, cualquier cosita, preguntas, dudas, ahí a través de la doctora Moreira me las pueden hacer llegar. Y disculpa, pero otra cosa es que somos humanos, no somos máquinas. Sí. Ah, no, Y no todo no la efectivamente. sabemos, como dices tú. Y Sí, para no, eso no. están los colegas, no solo es para divertirse, pasarla bien y un rato chévere, sino No, también sí. para consultas, para dudas, inquietudes. No, sí. O sea, yo de verdad a la disposición
me puedo tardar un ratito en responderle porque obviamente acá tengo otras ocupaciones, pero igual de verdad a la disposición cuando tenga un caso así, un cacho como dice uno o algo, pues lo que necesiten. La próxima clase les vamos a estar hablando, yo les voy a estar hablando de hormonas sexuales femeninas y masculinas. Ahí vamos a tardar un poquito más porque son dos, van a ser dos. Entonces, y claro, un poquito larga, pero yo les voy a dar como lo más elemental, lo más esencial que ustedes necesitan para que tengan la parte básica, ¿no? Porque bueno, igual terapia de reemplazo hormonal, tanto en las mujeres como en el hombre, no es sencillo, pero hay cosas básicas que ustedes pueden saber a su nivel para empezar. Bueno, si no tienen más preguntas, dudas, Vale, Gracias. Sandrina, me despido a la agradecida. llanera. Hasta luego, pues. Cuídense. Feliz tarde, que les Feliz vaya tarde. bien. Bendiciones. Hablamos. Amén. Nos